Por eso es que le identifican como el hijo del carpintero. En la cultura hebrea, cuando se habla de alguien, de un pa, está hablando del hijo y define la profesión de sus padres que ellos han seguido, que han aprendido y potencializan. Entonces, la formación que recibió el mismo Señor Jesús en su infancia no fue que directamente Dios la dio. Él usó un medio que se llama José y María. ¿O no? Propio de un niño, aprenderlo de sus padres. El otro ejemplo, porque marca algo significativo en Pablo, es Timoteo. Cuando le insta a que él asuma el llamado, la vocación y el sentido de su vida, dice: hijo, no te olvides de lo que está marcado sobre ti. Te ha dado una palabra profética, pero tú tienes que persistir, tú tienes que mantenerte firme en lo que has creído. ¿Y qué es lo que él ha creído? Dice que desde la niñez, ¿qué es lo que ha creído? Lo que desde la niñez se le improntó para la vida, un sentido de vocación, de profesión, de dirección a la vida. Porque tú has aprendido de tu abuela Loida y de tu madre Eunice dos elementos que te hacen a ti distinto a los demás. La locura de esta juventud que se va a Tesalónica, que busca el placer de los romanos, era igual. Era una juventud también loca en ese tiempo. Él dice: pero tú tienes que valorar tu juventud. ¿Sabe por qué? Porque en ti hay algo que te diferencia. Y es que hay una fe no fingida y un amor sincero. ¿Dónde lo aprendió? No fue en la escuela de los rabinos, no fue asistiendo todos los domingos a la sinagoga, no. Desde la niñez lo aprendió de su abuela Loida y su madre Eunice. Amados, y a través de la historia, usted ve de los relatos, primeros siglos, aún en los siglos de la época industrial, a través de la historia usted ve casos significativos de cómo son los padres los que han formado a los hijos y les han llevado a ser gente significativa en la humanidad, y lo recibieron no de una escuela. En mi país hay un ejemplo que inspira a muchos y la gran mayoría no conoce: Marco Fidel Suárez. Fue uno de los primeros presidentes de la República. Era hijo de una lavandera. Él nunca fue a una escuela ni pisó una universidad, pero sí adquirió conocimiento. Su madre le impulsaba al valor, al coraje, al enfrentar la vida, al no dejarse amilanar. Ella no tenía recursos en aquella época. Ir a las escuelas era un asunto de la clase privilegiada. Las escuelas públicas no era un asunto que existía. Pero Marco Fidel Suárez, impulsado por el ejemplo, la tenacidad de su madre, que le instruía en lo poco que ella conocía, lo provocaba y dice: no puedo meterte a la escuela, pero ve a la escuela. ¿Sabe qué hacía Marco Fidel Suárez? Desde la ventana de la escuela, él estaba tomando notas, escuchando lo que el profesor decía o la maestra decía. Él nunca pisó un aula escolar, pero tuvo conocimientos, influencia, capacidad y destreza. Son de esos ejemplos que inspiran. Le invito a que lea la historia de Marco Fidel Suárez y cómo marcó el desarrollo de una nación. El llevar a que Colombia tenga el posicionamiento de una exportación internacional de café fue una política de Marco Fidel Suárez. El desarrollo de las vías ferroviarias en Colombia fue una tarea hecha por Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, uno de los presidentes más insignes de nuestra república, se preparó para ser productivo en la vida por la influencia de su madre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que realmente nosotros hemos pensado que si mi hijo va a una escuela, a un buen colegio, si yo me sacrifico para pagarle que estudie en una escuela cristiana, a lo mejor él se vuelva
un hombre de fe, pero nosotros nos damos cuenta de que algunas escuelas tienen solamente nombre de cristiana, pero de Cristo allí no se enseña nada. Es más, ese uso de escuelas que hoy conocemos realmente se origina en el siglo XVI. Antes de eso la humanidad era a través de tutores, pequeñas comunidades de enseñanza por pedagogos que solo los poderosos, los adinerados tenían acceso. La gran mayoría se desarrollaba en la vida en forma empírica, la influencia de sus padres, la capacidad autodidacta de aprender habilidades y destrezas. Pero la escuela, en este sentido que hoy tenemos, realmente se establece en el siglo XVI y de hecho, eso es uno de los efectos loables de la Reforma protestante, porque lo propulsan los reformadores para que las escrituras se enseñen en el lenguaje del pueblo y sea parte de lo que se suma a otras ciencias, a conocimientos, a otras áreas de estudio, pero que las escrituras tengan la posibilidad de que se enseñen en las escuelas a los que tengan la oportunidad de pagarlas en ese entonces. Y luego es que se sistematiza en un sentido de currículo, de graduación, para ir creando lo que hoy se conoce, el concepto estructurado de la educación de escuela. Pero entonces, lo que vemos en esencia es que desde el comienzo hasta el presente, lo que ha marcado la diferencia en la educación y en la formación de los hijos es el papel protagónico de los padres al asumir esta responsabilidad. ¿Por qué razón? Tercero, porque justamente en ese ámbito educativo donde se crea el ambiente propicio para aprender. Diga, un ambiente sano y seguro. Los estudios dicen, muchas investigaciones, es que los niños logran aprender y tener un mejor desarrollo académico cuando están rodeados de un ambiente saludable. O sea, los estudios dicen es, un niño en un hogar disfuncional, conflictivo, en desorden, de maltrato familiar, violencia doméstica o droga, lo que sea, cuando va a la escuela a aprender, a él el aprendizaje, el desarrollo académico es un bloqueo total. Pero aquellos que vienen de hogares un poco más estables tienen más capacidad de memorizar, de aprender. Y yo diría que ni siquiera necesita estudio, es sentido común para sacar esa conclusión. Claro que sí, porque un niño que carece de afecto, de seguridad, de aceptación y que viene luchando con traumas y situaciones emocionales complejas, ¿qué capacidad tendrá de que su mente interactúe, reflexione, memorice? Jamás. Entonces, ¿qué quiero decir? En las escuelas, tus hijos se van a unir con compañeros que vienen de esa clase de hogares el 90%. No, pero es que mi hijo está en una escuela cristiana. También allí vas a encontrar sus hijos compañeros que traen una familia disfuncional por muchas razones. Algunos por no tener un padre presente, otros porque lo tienen pero viven en pleitos, problemas, dificultades. Entonces, ¿cuál va a ser el ambiente que se enfrentarán en las escuelas sus hijos? Un ambiente disfuncional, de chicos violentos, problemáticos. Por eso es que nos sorprende cómo que va armado un chico de 12 años a la escuela. Pues es un resentido. Que el primero que quiere matar es a su papá. ¿Cómo no le va a disparar luego con aquel que se enfrenta por alguna otra razón? Amados, un asunto muy crítico. Pero el ambiente más saludable, el ámbito donde se desarrolla seguridad y autoestima, diga la casa.
Y en esas relaciones interpersonales, en ese ambiente saludable, es que el muchacho, escuche, va a tener seguridad de sí mismo para que luego cuando se enfrente al mundo no sea víctima de las presiones de grupo. ¿Por qué muchos de nuestros hijos terminan haciendo cosas, pero no, él no es capaz de eso? Porque no se sostuvo ante la presión del grupo, en ese grupo de chicos disfuncionales que le invitan a una cosa, a la otra, lo presionan, si es capaz de esto y los retos que sacan hoy, y si eres capaz de hacer lo otro, y tú si no te sumas a lo, y cuando lo ridiculizan con respecto a que si a los 13 años, ay, tú no has tenido relaciones. Esas presiones las van a tener ellos. Entonces es ahí donde necesitamos entender la importancia de que el hogar construya ese ambiente donde el hijo sea educado y formado. Y si tal vez no tengas la capacidad o la determinación de darle la formación académica de la casa, por lo menos lo prepares, lo entrenes, lo formes para que cuando vaya a ese ámbito hostil, tu hijo sea capaz de mantenerse firme. Amados, la tristeza de ver hogares sin padres, porque no están, o están pero no viven, son padres ausentes, genera estos elementos de carencia, de afecto, de seguridad. ¿Y qué dicen las estadísticas? Que ese tipo de hogares corre el mayor riesgo de que exista, escuche, diga, abuso de menores. Se da en esa clase de hogares. El aumento en los problemas de la educación, del aprendizaje, de la rebeldía en las escuelas se da allí. 3. El incremento de ingerir drogas, el comportamiento delictivo y el abandono del estudio y del hogar. Razón tenía el salmista cuando dijo: como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Mire la comparación poética que la hace, diga, como saetas. Un guerrero, un valiente, tomaba tiempo para escoger la clase de madera, la forma de la saeta, pulirla para que la que requería, si era un asunto de guerra, de caza, si era una saeta de corto o largo alcance, si era una saeta con punta de hierro, de hueso o de madera misma, si era con el ánimo de perforar o de incendiar. Todo eso era un análisis que él tenía de la saeta que iba a preparar y le tomaba tiempo, por eso eran escogidas. Normalmente era en aquella época que David se declara, a lo mejor 5 saetas las que llevaba en su aljaba. Algunas tenían peso, iban formadas. Diga tiempo. Y él dice que así es la tarea de un padre, si usted relaciona el salmo con la herencia de los hijos, y es que justamente cada hijo es una saeta que Dios nos entrega para lanzarla a su destino. Y es nuestra responsabilidad identificar para qué, cuál es su capacidad, su destreza y cómo lo dirigimos a que logre ese objetivo y dé el blanco de la vida y no sea un fracaso. A los 17 años me regalaron un libro, lo leí, me gustó y nunca se me olvida. Es de Khalil Gibran, un escritor libanés. Le ruego que si lo consiga lo lea, se llama El Poeta. Es un libro pequeño. Son de diálogos, de asuntos de sabiduría para la vida. Y dice que una madre va cargando a su hijo en el pecho y él le pregunta al poeta: ¿y qué de los hijos? Y su respuesta fue esta: nuestros hijos no son nuestros hijos,
Son hijos e hijos de las ansias de la vida por perpetuarse. Llegan a través de nosotros, mas no son realmente nuestros. Y aunque están con nosotros, no nos pertenecen. Podemos darle nuestro amor, pero no nuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podemos albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la mansión del mañana, que nosotros no podemos visitar ni aun en sueños. Podemos, sin mucho, parecernos a ellos, pero no tratemos de hacerles semejante a nosotros, porque la vida no retrocede y se estanca en el ayer. Somos los arcos para que nuestros hijos como flechas vivientes se lancen al espacio. El arquero ve la marca en lo infinito y él es el quien los doblega con su poder, para que sus flechas partan veloces a la lejanía. Que el doblamiento en manos del arquero sea nuestra alegría, porque Dios, que ama a la flecha que vuela, también ama el arco que permanece. Lamentablemente, la preocupación por la formación de los hijos, de pulirlos y todo esto, de interesarnos en qué van a hacer ellos, para muchos padres llega demasiado tarde. ¿Saben cuándo ellos reaccionan? Cuando vieron que ese adolescente, a los tal vez 15, 16 años, ya no quiere saber de Dios, está rebelde, no quiere volver más a la reunión, a la iglesia, no lee la Biblia y ahora anda con cosas raras. ¿Pero por qué? Porque reacciona demasiado tarde. Y ahí ahora se interesa en tratar de educarle, de volverle al camino de la fe. Y lo triste es que justo por su ignorancia o a veces por la presión de la situación, usan hasta mecanismos errados, porque empiezan en la intimidación, el temor. Y si no lo haces, Dios te va a castigar. Y mira aquello, el diablo va a quitarle la bendición. Y empiezan casi que a intimidarlo, a maldecirlo, o a presentarle a un Dios que vengativo, que está enojado y le va a arruinar la vida. Porque no saben ellos cómo arreglar este asunto. Cuarto, promover los principios y valores del reino. Ya esto nosotros lo vemos como una tarea que con inteligencia se tiene que hacer, ayudarles a ellos a descubrir su propósito en Cristo, que ellos le vean ese sentido de trascendencia y significado a la vida en Dios, con Dios, para Dios. Y no se trata de inculcarles ritos y tradiciones de la religión cristiana, sino instruirle en los principios y vidas del reino de Cristo. Quinto, modelar con un ejemplo inspirador. El aprendizaje va acompañado del modelaje. Esa es la razón por la cual ya le dije que en las escuelas no se educa, sino que se da conocimiento. Porque los alumnos se dan cuenta la conducta a veces gay de sus maestros, llega a veces borracho a dar la clase, no importa si fuma marihuana delante de ellos, pero es un cerebro, ese tipo enseña química como ningún otro, pero eso es lo que él hace, te da un buen conocimiento, pero no un modelo de vida. Tú te das cuenta que llevé 4 divorcios, es una persona irresponsable en la vida, y a veces es el maestro que te da administración de empresas y no tiene ni una empresa. Porque la mejor empresa, que es su vida y su familia, fracasó desde el comienzo. Entonces, los valores, la educación, la formación no se aprenden con sermones ni con definiciones. La educación, la formación y el conocimiento que de verdad marca se aprende, diga, con el ejemplo, diga el ejemplo. Hay un dicho que dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y viene a mi mente esa fábula de Samaniego,
Dice que estaba el papá cangrejo tratando de enseñarle a su hijo, vio que empezaba a caminar así como caminan los cangrejos. No, así no es, hijo. Y le da un tremendo sermón. Hijo cangrejo, levanta tu pecho, toma este trecho y camina derecho. El cangrejito le quedó mirando y le dijo: papá cangrejo, ve tú adelante y yo tu ejemplo seguiré al instante. Así hay muchos padres y maestros hoy. Los retan a que sean exitosos, conozcan esto, pero... Sexto, fomentar el diálogo y la reflexión para generar el pensamiento crítico de sus hijos. Esto es muy importante, que justamente en esa relación basada en confianza con los hijos, en que de pequeño, a los 7, 8 años, ya el adolescente sabe tener respuesta con respecto a la sexualidad, a identificar la diferencia de género sexual, al saber los asuntos de la vida, todo aquello porque se ha hecho dentro de una comunicación amorosa, responsable, donde se levanta la autoestima y la seguridad al muchacho. Y esta comunicación se tiene que dar, ya le dije, no solo en palabras, sino también en gestos, en acciones, en actitudes y influencia. Porque recuerde que no solamente el contenido del mensaje, sino el tono del mensaje es lo que hace que el aprendizaje sea fuerte, sea vivencial, y los chicos no crean que le están imponiendo una verdad, sino exponiendo una verdad, llevándola a aclarar. Y justo en esa comunicación de confianza, el padre le afirma. Esa es la gran diferencia del abrazo paterno, del beso, de la caricia, de ese gesto que él se hace sentir amado. Está siendo formado para la vida. Y esto es poderosísimo. Cómo esas palabras acompañadas de estas acciones son semillas que se multiplican y en el tiempo crecen. Y a lo mejor el hijo se le va a olvidar aquella ecuación, pero lo que nunca se le irá a olvidar es aquella impresión que tuvo de su mejor educador y maestro en la vida. Y como mi padre me corrigió y me enseñó con firmeza, pero con ternura. Entonces, educar no es imponer, educar es inspirar, es transmitir principios, conceptos, valores, fórmulas, que, como te dije, a lo mejor incluye lo académico de memorizar datos, historias y otras ciencias, pero lo más importante es la formación. Y vuelvo aquí a repetir el peligro que están nuestros hijos, porque desde los 7 años ya se les empieza a ellos a programar para pensar como esta ideología posmoderna quiere, donde familia, matrimonio, iglesia, sexualidad, sea algo totalmente contra el diseño y el orden de Dios. Y allí es donde los padres educan, instruyéndoles, aclarándoles y mostrándoles la verdad, no con historietas fracasadas. El cuento de la cigüeña ya no funciona. Hay que enseñarles las cosas como son. Y si no lo hacen los padres, entonces ¿sabe quién lo va a hacer? Lo va a hacer la internet, lo va a hacer las redes sociales, lo va a hacer los amigos en la escuela, o tal vez maestros que tengan otra intención. Hoy se les está enseñando sexualidad, pero es pornografía abierta. No crea que es sana sexualidad del conocimiento del cuerpo, sino despertar el morbo y seducirlos a que ellos justamente la sexualidad lo vean no como Dios lo dice, sino como esta degenerada y depravada sociedad quiere que así sea. Entonces, es necesario, amados, dar ese espacio, el diálogo, la reflexión, que ellos sean capaces de juzgar, que tengan criterios y que se formen realmente cuál es la verdad de la vida, desde cómo Dios lo comunica, que tengan esa capacidad de análisis, de juzgar, de discernir
que se desarrolle en ellos esa inteligencia espiritual y que cree una sana conciencia. 7, establecer responsabilidades específicas para sus hijos. Eso es parte de la educación, de la formación. Principio básico: si tus hijos se le dan responsabilidades, pues van a ser responsables. Hoy lo que no se da es justamente ni en la casa ni en la escuela. A los niños no se le dan responsabilidades, se le dan opciones. No le diga nada, déjelo que él decida. Entonces unos malcriados de 3 años ya están haciendo rabietas y son los que están marcando las reglas del juego. No se les diga nada, y no hay que establecerle ningún asunto de responsabilidad. Él va a tener libertad de decidir por sí mismo. ¿Qué estaremos entonces? Multiplicando esa generación de vagos, de irresponsables, de mantenidos que esperan que los padres se lo tienen que dar todo, o el Estado que tiene que suplir. Se multiplicará ese tipo de gentes en nuestras naciones, perezosos, irresponsables, justo porque no se educó. Y último, instar a sus hijos a ponerse metas, no se las impone. Parte de la educación justamente que tiene ese sentido de formación es llegar del punto A al punto B, que para eso hay un mapa de ruta, y ahí está el sentido de desarrollo, de crecimiento, de formación, de madurez. Y nosotros como padres tenemos que llevarle a que ellos ya estén planificando su vida, pensando en las metas de su vida y qué medios van a hacer para que logren ese objetivo. Como padres nos corresponde entonces sentarnos ocasionalmente con nuestros hijos a evaluar y proponerle aún medios alternativos y ayudarles a que esas metas que ellos construyeron las puedan alcanzar. ¿Saben por qué es importante esto? Porque es lo que les hace sentir a ellos con una razón de vivir, con un propósito, un sentido de causa. Ellos descubrirán que tienen algo por lo cual luchar y quieren alcanzar. Y no dejemos que nuestros hijos entonces sean dirigidos o por nuestros caprichos que les queremos imponer que ellos sean lo que yo quiero que sean, o tampoco por su libre criterio en que no quiere ser nada. Aquí es donde no podemos ser demasiado flexibles para permitirles que hagan lo que quieran, pero tampoco demasiado arbitrarios para que hagan lo que yo quiera. Construir ese ambiente y crear el punto medio donde se requiere madurez, equilibrio, sensatez, para que con un sentido de logro nuestros hijos avancen en su destino.